Buenas, bienvenidos al video. En este video vamos a hablar sobre métodos estadísticos para economía y empresa. Vamos a hablar específicamente donde lo dejamos la última vez, en el capítulo 8, contraste de hipótesis. Los test considerados no agotan todas las posibilidades para contrastar la aleatoriedad de una muestra. Un método que se utiliza habitualmente cuando los datos se generan en un soporte temporal. Consiste en estudiar la correlación entre las observaciones. Si las observaciones fuesen independientes y consideramos los conjuntos de datos desde un x sub 1 hasta un x sub n menos 1 y un x sub 2 hasta un x sub n, estos presentarían una correlación nula. Podríamos considerar cualquiera otros subconjuntos de esas observaciones. Por ejemplo, los n entre 2, primeros datos y los n entre 2 últimos. De modo que, si entre alguno de estos subconjuntos encontramos correlación, en este caso se denomina autocorrelación, entonces el proceso generador de la muestra no sería aleatorio, sino que presentaría un patrón determinista o sistemático. La distribución de la discrepancia tipificada asociada al coeficiente de autocorrelación sería análoga a la desarrollada en los párrafos anteriores. Para el coeficiente de Spearman, para valores pequeños de n, se realiza el ajuste a la distribución t de t sub n-2 y para tamaños grandes de n se utiliza la aproximación normal. Consecuencias del incumplimiento del supuesto de MAS. Si rechazamos la hipótesis de muestreo aleatorio simple, MAS, gran parte de los procesos inferenciales descritos tendrán que ser revisados. En primer lugar, no podríamos obtener la función de verosimilitud como producto de la función de densidad marginales, por lo que debemos revisar la expresión de esta función. En consecuencia, si estamos utilizando un MV, este debe ser recalculado. La no verificación de la independencia entre los componentes muestrales afectará la varianza del estimador y en consecuencia a las propiedades de mínima varianza y eficiencia. Para obtener la distribución de las discrepancias, no podremos basarnos en la propiedad de reproductividad. Las aproximaciones de Chebyshev y TCL deben ser revisadas, pues debemos tener en cuenta la covarianza entre las variables muestrales. Además, para garantizar que la discrepancia tipificada asociada a la varianza muestral sigue un modelo x² sub n-1, necesitamos que las variables aleatorias muestrales sean independientes. Hemos enumerado solo algunas de las consecuencias directas de la no verificación del supuesto de MAS. No pretendemos ser exhaustivos, sino solamente señalar cómo el rechazo de esta hipótesis nos conduciría a una revisión profunda de las técnicas inferenciales. Contrastes de bondad de ajuste. Test de normalidad. Existen varios contrastes de carácter general relativos al modelo probabilístico de la población, que se conocen como contraste de bondad de ajuste y se refieren a la aproximación de los datos de un modelo probabilístico teórico. Además, también dada la importancia de la distribución normal en los procesos inferenciales, consideraremos en este apartado varios contrastes específicos para este modelo. En los contrastes de bondad de ajuste no existe información básica, por lo que se trata de contrastes en un contexto no paramétrico. La información complementaria nos llevará a establecer la hipótesis nula de que el modelo de probabilidad de la población X es uno determinado, f sub 0 de X, es decir, un h sub 0 definido como f de X igual a f sub 0 de X. Y la hipótesis complementaria o alternativa será que el modelo es otro diferente de H1. Supongamos que la información muestral consta de un conjunto de datos de una secuencia x sub 1 hasta x sub n, que proceden de la observación de una MAS de tamaño n, de la población X.
con los que se pretende contrastar la hipótesis. Existen diversos tipos de contraste que, en síntesis, persiguen evaluar la discrepancia entre la distribución de frecuencias observadas y la distribución teórica. Cuando esta discrepancia es muy elevada, entonces rechazaremos la hipótesis de que el modelo es el especificado, y de lo contrario diremos que los datos no son significativos para rechazar la distribución de distribución especificada. Este tipo de tests suelen basarse en el hecho de que la función de distribución muestral converge en probabilidad a la poblacional, distribución origen que da lugar a la muestra. Este resultado, aunque admite diversos enunciados, suele conocerse como lema de Klippbenko-Cantelli, test de bondad de ajuste. El test de la x cuadrado se construye a partir de las discrepancias entre el histograma y de la distribución de frecuencias de la muestra, y el que se obtendría calculando la frecuencia teórica que correspondería a esos mismos valores, bajo el supuesto de que la hipótesis nula es correcta. Karl Pearson se planteó la necesidad de un criterio para evaluar hasta qué punto una curva ajustada a un conjunto de observaciones era válida. Así ideó la medida chi cuadrado, estudiando además su distribución, que posteriormente se reveló que un instrumento de gran utilidad en diversas aplicaciones estadísticas. Supongamos que se toma una MAS, cuyos valores agrupamos en R clases o intervalos, y representemos las frecuencias absolutas de estos intervalos. En este contraste es necesario tener presente que, cuando la distribución es continua, los intervalos deben abarcar todo el recorrido de la variable. Cada uno de estos intervalos será del tipo I sub I, por lo que de ser cierta la hipótesis nula, la probabilidad de que una observación pertenezca a este intervalo será de P sub I. Como la muestra consta de n observaciones, el número de éxitos en el intervalo I sub I seguirá un modelo multinomial. En consecuencia, su esperanza será n por P sub I. Cada intervalo podemos evaluar el error aleatorio asociado al mismo, como diferencia entre la frecuencia observada y la teórica, que postula nuestra hipótesis. Tal y como ya hemos descrito en el capítulo 6, la discrepancia tipificada asociada a las frecuencias n sub i sigue una distribución que para valores elevados de n es aproximadamente x al cuadrado. Hasta aquí estamos suponiendo una MAS, por lo que las más frecuencias de intervalos son aleatorias, y en consecuencia también lo será la discrepancia tipificada asociada a este estadístico. Si la especificación de la distribución incluye parámetros desconocidos, entonces la discrepancia anterior sigue siendo válida, siempre que los parámetros se estimen a partir de la muestra, por el método de máxima verosimilitud. Los MV serán un P complemento sub I, y cada parámetro actúa como una restricción que limita el número de GL, por lo que si estimamos H parámetros, la discrepancia anterior seguirá aproximadamente una distribución x cuadrado. Si partimos ahora de una muestra concreta, debemos calcular sobre datos el valor de la discrepancia. Si la discrepancia entre las frecuencias observadas y las teóricas es tolerable, no rechazaremos la hipótesis, pero si, por el contrario, es elevada, la rechazaremos. El límite de tolerancia de sub-0 puede ser obtenido a partir de las tablas de la x cuadrado, para un cierto valor de significación θ. Sin embargo, la práctica más habitual para construir la regla de decisión del test consiste en calcular el nivel crítico asociado al contraste, es decir, obtener la probabilidad asociada al valor muestral de asterisco. Cuando esta probabilidad sea baja, significará que la discrepancia observada es muy alta y por tanto las frecuencias observadas discreparán mucho de las correspondientes al modelo teórico postulado, por lo que tendríamos evidencia significativa para rechazar la hipótesis. Cuando sea mayor el número de intervalos en los que agrupemos los valores muestrales, tanto más fino el contraste. Sin embargo, el proceso de convergencia exige que la frecuencia esperada de cada intervalo sea mayor o igual que 5. Vamos a seguir hablando de este mismo tema en nuestro siguiente video.
Pero sin más que decir, les quería agradecer por ver el video. Esperamos que el video les haya sido de muchísima utilidad y que nos podamos volver a ver en futuros videos.